Cuando entré a trabajar a una empresa a la cual llamaremos Soluciones Innovadoras, estaba llena de expectativas y emoción. Todos los que trabajaban ahí me recibieron con una sonrisa en la boca y apretones de manos amigables. La oficina parecía ser un lugar lleno de oportunidades. Tal vez por mi juventud o ingenuidad, pensé que mi trayectoria profesional estaba a punto de despegar en ese sitio. Sin embargo, el tiempo me daría una lección que jamás iba a olvidar. Me asignaron un escritorio en medio de un amplio salón, donde mi principal tarea consistía en contestar el teléfono y ofrecer productos a una determinada cartera de clientes. La promesa de un posible ascenso de puesto a vendedora fija se me presentó, siempre y cuando mi desempeño demostrara calidad y que generara un aumento en las ventas. Eso haría que tuviera un mejor sueldo y prestaciones. A medida que pasaban los días, me di cuenta de que la realidad distaba mucho de la imagen inicial que se me había pintado. A pesar de las sonrisas, el ambiente laboral no resultaba tan cálido como parecía. Las responsabilidades en mi escritorio crecían, pero las oportunidades de aprendizaje y crecimiento eran escasas. Mis colegas parecían estar inmersos en sus propias tareas y la comunicación efectiva escaseaba. La prometida posibilidad de ascenso comenzó a parecer más lejana y me enfrenté a la dura realidad de que mi trabajo era más bien percibido como una tarea rutinaria y poco apreciada. El teléfono siempre estaba en mi oído. Trataba de cumplir con la tarea de ofrecer los productos de la empresa a los clientes asignados. Al inicio no tenía buenos resultados, sin embargo, me fui haciendo cada día mejor en el trabajo. Pero a medida que pasaban los días notaba que algo no cuadraba. Hablaban para decirme que les estaban cobrando servicios que no habían contratado, o tenían quejas de cargos fantasmas, y muchas más situaciones fuera de lo normal. Así que en un lapso de unos 8 meses me di cuenta de que la empresa no era lo que aparentaba. Comencé a investigar por mi cuenta, revisando documentos y hablando con otros empleados. Descubrí que la empresa estaba involucrada en prácticas poco éticas, vendiendo productos que no cumplían con las expectativas y facturando servicios que nunca se entregaban. Había un ambiente de desconfianza y temor entre los empleados, ya que todos parecían estar al tanto de las irregularidades, pero nadie se atrevía a hablar. Yo me preguntaba del por qué. ¿Será que estaban involucrados más allá de lo visible? ¿O se sentían amenazados por la situación? A mí me empezó a dar mucho temor. Incluso les dije a mis padres que el ambiente de trabajo era muy extraño. Habían muchos secretos, juntas a puertas cerradas y malos tratos. Sin embargo, ninguno de mis compañeros renunciaba, a pesar que se notaba la infelicidad. Que al inicio eran muy amables conmigo, pero a pesar del tiempo que llevo ahí, todavía no tenía ni una amiga. Era extraño que todos marcaran una línea, como si no quisieran conocerme. Un día me levanté para ir al baño y escuché que una de mis compañeras tenía un celular y estaba hablando con alguien. Decía que ya no soportaba más estar trabajando ahí, que estaba buscando empleo en otra parte y que desearía no haber llegado a trabajar a ese lugar, que vivía con el miedo constante, que se sentía observada y vigilada. Cuando creo que se percató de que había alguien más en el baño, le dijo a la persona con quien hablaba que necesitaba regresar a trabajar. Yo me quedé en el baño encerrada, esperando que se fuera para que no me viera la cara. Sin embargo, ella me esperó hasta que salí. Me dijo que no vaya a decir a nadie que quería irse, que podría ser peligroso tanto para ella como para mí. Ahí tuve un horrible sentimiento. Pensaba que había caído en la boca del lobo y que como aquella compañera yo debía de salir casi de inmediato. A partir de ese momento, mi percepción sobre la compañía se volvió más sombría. La revelación accidental de la conversación de mi compañera añadió un elemento inquietante al ambiente ya tenso de la oficina. Sentía un nudo en el estómago mientras continuaba con mis responsabilidades diarias.
La sensación de ser observada y vigilada se convirtió en algo constante, y cada sonido inesperado me hacía girar la cabeza nerviosa, preguntándome quién estaría detrás de mí. Así que un día hablé con mis padres y les dije que ya no quería laborar ahí, que tenía un sentimiento de que algo no estaba bien, así que era mejor que me fuera. Ellos no estaban muy de acuerdo, puesto que mi sueldo ayudaba a mantener a la casa. Sin embargo, al escuchar el tipo de ambiente que había, más allá de la inseguridad física que sentía, me apoyaron. Al día siguiente pedí hablar con mi jefe. Él me recibió muy amable. Ahí le dije que me disculpara, pero que tenía otra oferta laboral. Él me preguntó del por qué. Yo le di excusas vagas. Entonces me pude percatar de cómo su rostro cambió. Él me instó a reconsiderar, destacando las supuestas virtudes de la empresa y advirtiéndome sobre la posibilidad de arrepentirme si decidía irme. Aunque sus palabras sonaban persuasivas, algo en su tono me hizo sentir aún más decidida a seguir adelante con mi decisión. Agradecí por la oportunidad brindada y aseguré que tomaría su consejo en cuenta. Me despedí consciente de que enfrentaría las consecuencias de mi elección. Fui a Recursos Humanos para avisar que me iba definitivamente. El licenciado que me atendió se mostró grosero y, para mi sorpresa, me informó que solo recibiría una fracción de la compensación que esperaba, argumentando que aún no había cumplido un año en la empresa. Al revisar los números, me percaté de que faltaba dinero y le comenté que yo tenía trabajando en la compañía cerca de un año, que por ley debía de ser más. Así que le dije que quería revisar las cifras con un amigo contador para asegurarme que todo estuviera en orden. Sin embargo, la respuesta que recibí fue desconcertante. Me presionó para que firmara ese documento, aceptando el dinero ofrecido. Y lo que fue aún más alarmante fue que me pidió que firmara una hoja en blanco. Esta solicitud generó una sensación de desconfianza inmediata. ¿Por qué debía de firmar un documento sin contenido alguno? Ante mi resistencia, el licenciado insistió en que era un procedimiento estándar y necesario, pero mi instinto me advertía que algo no estaba bien. La mala espina se convirtió en una señal clara de que debía de proceder con precaución. Me negué a firmar la hoja en blanco y le pedí más tiempo para revisar los detalles de mi compensación. La situación dejó un sabor amargo en mi boca y reforzó mi convicción de tomar la decisión de alejarme de aquella mala empresa. Ante mi negativa de firmar la hoja en blanco, el licenciado de Recursos Humanos mostró una expresión de descontento, pero accedió a darme hasta el día siguiente para revisar los detalles de mi liquidación. De camino a casa compartí los números y mi experiencia con mi amigo contador. Juntos revisamos cada detalle y confirmamos que, de hecho, me estaban restando una cantidad considerable de dinero que legítimamente me correspondía. Esto solo confirmó mis sospechas sobre la falta de transparencia en el manejo de mi salida de la empresa. Con esta información en mano, al día siguiente volví a Recursos Humanos preparada para abordar la situación. Solicité una reunión con el licenciado y, respaldada por los datos que había recopilado, expuse mi preocupación sobre la discrepancia en mi liquidación. La respuesta del licenciado no fue la que esperaba. Intentó minimizar la situación argumentando que la empresa estaba en un momento delicado y no tenía tanto flujo de efectivo, que si quería podía obtener esta cantidad de dinero, si no era liquidación, era una pequeña compensación por los meses laborados. Yo le dije que no se me hacía justo, que ellos no me estaban corriendo, que yo era la que me iba y que por ley me tocaban partes proporcionales de mi tiempo laborado en la compañía. Eso sin contar las comisiones. El licenciado renuente me amenazó al final. Me dijo que si no firmaba de recibido, cuando llamaran para futuros empleos no darían buenas referencias de mi trabajo y además no me daría una carta de recomendación. Realmente la compañía era terrible, pero más valía salir de ahí de una vez. Así que decidí firmar del dinero que estaba recibiendo.
Cuando me entregó el cheque minúsculo, me pidió que firmara la hoja en blanco. Yo le dije que no lo haría. Entonces él me amenazó diciendo que si no firmaba la hoja, podrían surgir complicaciones para mí en el futuro. Intentó sembrar dudas sobre las consecuencias que podrían derivarse de no cumplir con ese requisito aparentemente insignificante. En ese momento mi instinto de autoprotección se activó. Me levanté del asiento y me dirigí a la puerta. El licenciado se acercó rápidamente y cambió su actitud. Me dijo que me quería ayudar, que firmara, y que ahí nos olvidaríamos de todo, que era para mi tranquilidad. Yo le dije que no y que por favor se moviera para que pudiera abrir la puerta. Casi a empujones abrí aquella puerta vieja de madera y salí deprisa. Los días siguientes transcurrieron normales. Fui a solicitar empleo en varias empresas. En mis entrevistas me iba muy bien, salía confiada, pero nunca me llamaban. A mí se me hacía raro porque tengo buena presentación. Desde siempre me agradó vestir elegante, aunque tuviera unas cuantas prendas de vestir, pero yo así lo prefiero. Siento que es la manera correcta de ir a trabajar. Yo estaba un poco deprimida porque no lograba conseguir empleo. Incluso un día le dije a mi madre que mejor me hubiera aguantado en la empresa de soluciones innovadoras, pero ella me decía que lo mejor fue haber renunciado a ese lugar. Como a los 2 meses tocaron a la puerta. Era la policía. Vinieron a buscarme porque, según la empresa, había levantado cargos en mi contra, así que me llevaron detenida a la comisaría. Cuando llegué ahí estaba el tipejo de recursos humanos. Estaba alegando que había robado dinero de la compañía. Yo le decía a la policía que era mentira, pero ese hombre llevó supuestas pruebas que avalaban que yo había robado dinero. Desgraciadamente me mandaron a los separos, así que te imaginarás cómo me sentía. Después de un rato me dieron oportunidad de llamar a mi madre y ella vino a verme. Le dije lo que había sucedido. Mi mamá estaba llorando. Estuvo conmigo el mayor tiempo posible y luego se fue a casa para ver qué íbamos a hacer, cómo defenderme. Como a los 10 minutos de que ella salió, entró el licenciado que me había incriminado. Su actitud era despiadada y se burlaba de la situación. Me dijo que todo esto podría haberse evitado si hubiera firmado la hoja en blanco. Incrédula le pregunté que por qué estaba haciendo esto. ¿Qué ganaba con arruinar mi vida? Se rió de nuevo y, para mi sorpresa y horror, me confesó que nunca me di cuenta de que él tenía sentimientos por mí. Yo quedé atónita, no solo por la revelación, sino también por la inmoralidad de sus acciones, considerando que era un hombre casado. Yo le dije que nunca lo imaginé, además de que en pocas ocasiones habíamos cruzado palabra. Él dijo que siempre me observaba y que incluso había rechazado su invitación a llevarme a casa una noche cuando llovía muy fuerte. Yo pensé en ese momento que el hombre estaba mal de la cabeza, así que me fui alejando de la reja, pegándome a la pared de la prisión. Creo que me daba más miedo estar cerca de aquel tipo que la misma cárcel. Yo le dije que lo que estaba haciendo era una maldad, que hay alguien que todo lo ve y que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Los días en la cárcel se volvieron una pesadilla interminable, a pesar de las pruebas y testimonios que presenté para demostrar mi inocencia. El proceso legal avanzaba con lentitud. Mi madre, llena de rabia y frustración, buscaba desesperadamente abogados que pudieran ayudarnos a desenmascarar la trama tejida en mi contra. La realidad de mi situación me golpeaba con fuerza, y a menudo me encontraba preguntándome cómo una simple decisión de cambiar de trabajo había desencadenado una serie de eventos tan desastrosos. Yo, siendo una mujer de 25 años, estaba en un lugar como ese sin causa justificada. Recuerdo que en la prisión conocí a una señora. Ella estaba cumpliendo una condena de varios años porque había peleado con su esposo y él la golpeó. Entonces, en un momento de locura, tomó un arma blanca y le quitó la vida.
A pesar de que fue en defensa propia, le dieron varios años de cárcel. Ella dijo que era una mujer con algunos dones especiales. Si bien eran horribles, eran especiales. Me dijo que podía ver los fantasmas, pero de gente fallecida de manera trágica. Los veía así como perdieron la vida, con la sangre y partes mutiladas, y que ellos le hablaban. Que fue tanto su contacto con aquellos seres que fue desarrollando dones para ver el presente y futuro. Sus relatos me sumergieron en un mundo de misterio y lo sobrenatural. Aunque inicialmente podía sentir escalofríos ante sus historias, también despertaron mi curiosidad y fascinación por lo inexplicable. Ella era muy amable y no parecía en absoluto ser una mujer violenta. A pesar de las circunstancias que la llevaron a prisión, su actitud siempre fue compasiva y llena de esperanza. Con frecuencia me recordaba que le faltaban solo un par de años para reunirse con su hija, y que eso le daba fuerzas para seguir adelante. Nuestra amistad creció a tal grado que me sentí lo suficientemente cómoda como para pedirle ayuda de manera espiritual. Le expresé mi desesperación y la incertidumbre que rodeaba mi situación legal. Fue entonces cuando ella me dijo que estaría dispuesta a ayudarme, pero a cambio de algo. Intrigada le pregunté qué era lo que deseaba a cambio de su ayuda. Con una mirada seria, la señora me dijo que necesitaba algo personal, algo que sería muy importante, y que si yo no llegaba a cumplir, sus muertos vendrían a cobrar venganza. Yo le dije que sí, que me dijera qué quería. Ella dijo que primero que nada haría una sesión y depende de lo que viera, me diría. Al día siguiente era viernes. Nos sentamos las dos en un lugar apartado. Ahí nos tomamos de las manos y me fue diciendo muchas cosas que estaban sucediendo, como lo de aquel licenciado que, si bien estaba un poco loco y obsesionado conmigo, no fue por eso que realmente me metió presa. Fue porque había puesto mi nombre en algunos documentos, algo así como un prestanombre, para que no saliera el nombre del dueño, y que yo al renunciar necesitaba la hoja firmada para poder ajustar esas malas jugadas, pero como no firmé, ellos estaban teniendo problemas legales, que muchas personas renunciaron a la empresa, incluso muchos no avisaron y se fueron de sus domicilios para que no los encontraran. Y me estaban usando a mí como chivo expiatorio. Que le dijera a mi abogado ciertos temas y nombres de negociaciones, y que eso me ayudaría a que limpiaran mi nombre, porque yo era una buena mujer y nunca hice algo indebido. Y si todavía estaba presa era por la corrupción, pero que no me preocupara, que yo saldría con mi nombre limpio, que veía en mi futuro un buen empleo, que me casaría con un hombre pero que me haría sufrir. Sin embargo, eso sería muy importante porque después vendría el hombre con quien compartiría mi vida y tendría 2 hijos. Me dijo que para acelerar mi salida de prisión tendríamos que hacer una sesión especial, donde canalizaríamos mi situación y enviaríamos ese karma al licenciado, que haríamos una brujería para que se le regresara el mal y que iban a caer muchas personas que estaban coludidas con él, entre esos mi ex jefe. Yo le dije que sí, no sin antes me dijera qué quería de mí como pago. La señora sostuvo mi mirada por un momento, como evaluando mi sinceridad y determinación. Respondió con solemnidad que lo que necesitaba era un compromiso, que debería ser una promesa significativa, una especie de pacto con ella. En el momento oportuno, me diría qué hacer exactamente, teniendo en cuenta que si no lo hacía, iban a haber represalias. Yo le dije que aceptaba. Con mi aceptación hubo un cambio en su expresión, como si una conexión invisible entre nosotras se hubiera fortalecido. El día de la sesión llegó y nos dirigimos a un lugar apartado. La señora desenrolló un pedazo de papel e hizo algunos símbolos. También sacó un pequeño trozo de madera con forma de un hombre. Siguiendo sus instrucciones, me sumergí en la experiencia, concentrándome en mi situación y permitiendo que ella tomara la energía que fluía en mí.
La señora, con sus habilidades aparentemente sobrenaturales, en algún momento pareció perderse en una conexión más allá de lo tangible. Yo la veía y notaba sus ojos blancos, y su boca se movía como si estuviera hablando con alguien, pero no se podía entender qué era lo que decía. Los guardias, al parecer, sabían lo que la mujer hacía y la dejaban. Por miedo o bondad, eso no lo sabía exactamente. Sin embargo, te puedo decir que lo que sea que haya hecho, funcionó. A la semana vinieron por mí para darme una disculpa y dejarme en libertad. Yo me despedí de aquella mujer y le di en un trozo de papel mi número de teléfono. Le dije que estaría a su disposición cuando me dijera. No recibí llamada alguna de aquella señora durante 2 años, hasta que una tarde llamaron a mi casa y yo contesté. Era ella. Me decía que había llegado el día de su paga. Le dije que me dijera qué era lo que necesitaba de mí. Me dijo que le llamara a su única hija y le dijera que en su casa había un baúl de madera, que revisara ahí porque había una carta que había escrito años atrás para cuando ella cumpliera 18 años. Estaba a punto de cumplirlos y deseaba estar a su lado aunque sea así. También me dijo que le dijera que en un jarrón que tenía a un lado de los muebles de la sala había un sobre con dinero debajo de las plantas artificiales, que ese dinero lo fue juntando y guardando en un sobre. Lo mantenía oculto para que su esposo no lo viera, ya que era alcohólico, que ese era su regalo de cumpleaños, que si bien no es mucho, siempre pensaba en ella y en cuánto la quería. Yo le dije que así lo haría. Antes de cortar la llamada me dictó un número telefónico, el cual apunté rápidamente, y después se dejó de escuchar la voz del otro lado. Inmediatamente llamé a la hija de la señora y ella me contestó. Me contestó de una manera rápida, como si presintiera mi llamada. Le di el mensaje. Después de escucharlo me preguntó que cuándo me lo había dicho. Yo le dije que me había hablado hace unos minutos y que por eso la llamaba ahora. La joven empezó a llorar. Me dijo que sus abuelos paternos nunca la llevaron a ver a su madre en todo el tiempo que estuvo presa, y que justamente ese día llamaron para avisar que su madre había fallecido de un paro respiratorio. La declararon muerta a las 12 del mediodía. Yo le dije que no era posible. Yo había hablado con ella unos minutos antes y eran las 5 de la tarde. La joven me agradeció y colgamos la llamada. La sensación que tuve fue de tristeza. Aquella mujer que me ayudó a salir de mi mala situación ya no estaba en este mundo, y creo que ella sabía cuándo iba a fallecer y por eso me pidió ese pago. Por eso me dijo que me avisaría cuando fuera necesario. Ahora me pregunto, ¿cómo es que me llamó si no estaba viva? Esa es una pregunta que no puedo responder. Y a pesar de que han pasado 30 años de esta vivencia, la recuerdo con mucho cariño. El licenciado e involucrados en aquella empresa que tenía las negociaciones oscuras estuvieron presos, y yo cumplí la profecía de la señora que me ayudó. Me casé con un hombre y me dio mala vida. Posteriormente me divorcié, y luego conocí un hombre con el cual me casé y actualmente es mi marido. Llevamos 25 años de casados. Tenemos 2 hijos y un nieto está por llegar. Creo que por algo pasan las cosas. Si no hubiera vivido lo que viví, no tendría esta historia para contarte a ti y a la gente que cree en la brujería y en lo paranormal. Gracias a la suscriptora por la confianza. Si te ha agradado esta historia, suscríbete, dale like, déjame un comentario y comparte. Con estos pequeños gestos me ayudas a seguir trayendo relatos originales. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?